tal? Buenos días. Okay. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. La última clase estábamos viendo un subespacio vectorial. Entonces habíamos definido que un subespacio vectorial es un subconjunto del espacio vectorial distinto del vacío, tal que si yo me fijo en la suma y el producto restringidos a W, esta notación de aquí significa que son funciones que están definidas a lo mejor en algo más grande, como en este caso este conjunto, pero que esa misma definición, como se haya dicho que se suman aquí, también se utiliza para este subconjunto de este conjunto más grande. ¿Sabe? Significa que la función está restringida de dominio. Ya no, el dominio ya no es todo, sino nada más es esto de aquí. Tal que, a su vez, W, bueno, así, ok, sí. W es subespacio vectorial de B. Es equivalente a que W es un subespacio, es un espacio vectorial sobre K. Estamos viendo algunos ejemplos. A ver si no me equivoco. El primero era en R2. Donde W era un subconjunto de R2 y W eran los X, Y, tales que X por Y era mayor o igual que 0. Entonces aquí W no fue espacio o no es subespacio vectorial. De R2. Y no fue porque justamente no cumple con, no podíamos nosotros, más bien, déjenme coloco esto, creo que es más correcto, que no lo ponga como algo que le pido a W, sino más bien algo que le pido ya que es subespacio vectorial. Aquí. Creo que esto sería más correcto. Justamente no es subespacio vectorial porque esta parte no ocurría. Cuando yo restringía la suma de elementos de W, que es mi nuevo dominio, no me quedaban elementos de W. Un ejemplo fue, creo que este. No sé si fue el que tomamos, pero funciona también. A pesar de que las 8 propiedades que tenía el subespacio vectorial parecía que funcionaban, lo que no funcionaba es esta parte, no se podía restringir. Yo agarro un elemento W, como por ejemplo 1,0, está en W, y menos 1, y 0, menos 1 también están en W, ¿no? Porque este por este 0, este por este 0, así que cumple con la condición de estar en W. Son cosas de R2, pero que están en este subconjunto llamado W. Pero, pues 1,0
más 0, menos 1, que sería igual a 1, menos 1, no está en W. Tengo un elemento, dos elementos que los sumo y la suma sale de W. Esto ya no está en W porque no cumple con esa condición. Bueno, entonces continuamos con los ejemplos. Bueno, a ver, ahora estoy agarrando un subconjunto de R3, del espacio, ¿no? X1, X2, X3, que cumplan con tales que tienen los elementos que cumplen con esa condición. X1 más X2 más X3 es igual con 1. Entonces, por ejemplo, ¿podrían darme algún elemento que esté en W? ¿Quién podría ser? Lo escucho. Ajá. Tenemos en el chat, a lo mejor alguna respuesta. Ok. Entonces, esos son 3 elementos. No, el de Mauricio, creo que Mauricio no, ese no estaría en W porque si yo sumo 1 más 0 más menos 1, el resultado no es 1. Bueno, aquí tengo algunos elementos que pertenecen a W. ¿No? Está 1, menos 1 y 1. Está en W. Otro elemento es 5, menos 4, 0. También está en W. W, ¿qué figura geométrica es en el espacio? Estos puntos, ¿a qué figura geométrica representan? ¿Un plano? Es un plano, ¿sale? Esta es la ecuación general, creo que se llama, no sé, no recuerdo el adjetivo, de un plano en R3. Ok, estos elementos están en W. La pregunta es si W será un subespacio vectorial. Para que sea un subespacio vectorial, primero, entonces, las funciones se podrían restringir a W, deberían de estar bien definidas,
y después aparte tendría que tener todas las propiedades de ser un espacio vectorial. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, multiplico por un escalar a un elemento de aquí? ¿No? Yo tengo que, por ejemplo, 2 pertenece a los reales. ¿Y cuánto es 2 por 1, menos 1,1? Estamos con lo usual, ¿sale? Porque no hemos dicho otra cosa. Entonces esto sería 2, menos 2,2. ¿Este elemento está en W? No, eso ya no pertenece a W. Este ya queda fuera de W. Ahí ponemos como. Entonces, W no es un subespacio vectorial. De R3. También con la suma, le fallan cosas, ¿no? Por ejemplo, si sumo este elemento con este elemento, el resultado tampoco ya no está en W, ya no cumple con la condición para estar en W. A comparación de este ejemplo que tenemos acá, sí le fallan bastantes cosas. La suma también. 1, menos 1,1 más 5, menos 4,0. Pues esto es 6, menos 5,1. Y esto no está en W. Otra cosa que le falla, por ejemplo, no tengo un neutro aditivo. Como la función suma es la misma en R3 que en W, el neutro aditivo tendría que ser el 0,0,0, ¿no? El 0,0,0 no está en W. Y entonces no voy a poder tener un elemento neutro aditivo. Otra cosa que le falla, tampoco tengo los inversos aditivos. El inverso aditivo de este es menos 1,1, menos 1. Y cuando lo sumo, pues no da ese resultado. Perdón, cuando lo sumo me da 0, pero el 0 no está y tampoco está menos 1,1, menos 1. Te lo pongo. No está en W porque la suma de todas las entradas no me da 1. Entonces, bueno, este fue como muy fácil de checar. Por cualquiera de las razones que estuvieran ahí, que no da, que no es un subespacio vectorial. ¿Perdón, dudas aquí en esta explicación? No, no hay dudas. Ok, el ejemplo 3. Bueno, aquí tengo a W, nuevamente en su conjunto de R3, pero ahora son las entradas cuya suma sea igual a 0. También es un plano, ¿no? Que pasa en este caso sí pasa por el origen. Aquí W puede que sea un espacio vectorial, vamos a checar. Primero tiene que ser distinto del vacío, ¿no? ¿Hay algún elemento que pertenezca a W que identifiquen rápidamente? Es el ejemplo de Mauricio, es el que puso el anterior. Creo que Ahora sí, sí. está en W, ¿no? Otro que sea, por ejemplo, es 0,0,0.
¿no? Lo voy a poner aquí porque para futuros resultados, o para, sí, más bien un resultado que tenemos es que el origen siempre tiene que estar en subespacio vectorial, lo vamos a ver más adelante. Entonces, el primer elemento que podemos checar, si el origen no va a estar o no está, ya no es subespacio vectorial y habré concluido todo, no tengo que andar argumentando más cosas, como lo estoy haciendo por acá. Claro, hay veces que sí está, como aquí sí está en el origen, y entonces no por eso ya es subespacio vectorial. Ahí sí tengo que buscar más argumentación. Ok, entonces bueno, así W es distinto del vacío. Ok. Luego, para ver que es subespacio vectorial, tenemos que ver que esté bien definida su suma y su producto. Déjenme especifico que vamos a probar que es un espacio vectorial. Ok. Me gusta este color, voy a cambiar a la mitad. Está muy feo. Ok, así W es distinto del vacío. Bueno. Lo primero que tenemos que checar, entonces, decíamos, es si está bien definidos. Veamos si x1, x2, x3 más y1, y2, y3 están en W. Está en W. Bueno, por ejemplo, si sumo estos dos de aquí, el resultado es este, que sí estaba en W, ¿sale? En general, cualquier elementos en específico que hagan, si los suman, van a ver que cae en W, pero para una demostración no puedo agarrar los elementos en específico. Tengo que hacerlo de manera general, por eso, pues, no dije quiénes son, nada más sé que están en W y hay que ver que la suma está en W. Estoy escribiendo un poquito de, bueno, más bien estoy escribiendo casi todo para que quede un poquito más claro, pero por ejemplo esta línea me la puedo ahorrar, ¿no? Si nada más estoy haciendo ya mi demostración y sé qué voy a hacer, esta línea me la puedo ahorrar. Ok, esa es la suma de estos dos elementos, da esto. Y yo quiero saber si está en W. ¿Cómo podría checar si esto está en W? ¿Qué tendría que pasar? Dicho de otras palabras, bueno, o de otra forma, ¿cuál es la condición que debe tener un elemento para estar en W? En el ejemplo en el que estamos. Que la suma de los componentes sea igual a cero, ¿no? Ujú. Y bueno, pues a ver, vamos a ver si la suma de los componentes da cero. Bueno, a ver, pero esto ya es tal cual una operación normal en los reales. Entonces aquí puedo, voy a ahorrarme algunos pasos, pero puedo todo esto cambiarlo por esto, ¿no? No, a ver, voy a hacerlo mejor acá.
Ahora, X1, X2, X3 están en W y Y1, Y2, Y3, o en ese, más bien está, porque es una tripleta, esta tripleta está en W. Eso quiere decir que estos de aquí sí cumplen con la condición que está por acá. Así que esto es 0 más 0, que es 0. ¿Mm? Ya, podría poner por lo tanto X1 más X2 más X3, perdón, no es cierto. La suma de las tripletas. Está en W. Otra cosa que tiene que pasar es que también que el producto restringido W esté en W, bueno, esté bien definido. Es decir, que cuando yo multiplico un escalar por un elemento W, vuelva a quedar un elemento W. Bien. Veamos. Sea alfa un elemento del campo, el campo son los reales. Veamos si alfa por x1, x2, x3 está en W. Bueno, lo mismo, tenemos que pues alfa por x1, x2, x3 se refiere a la tripleta cuyas entradas son alfa por x1, alfa por x2, alfa por x3. Y bueno, habrá que revisar si esta cosa está en W. Para eso, pues sumemos los componentes. Pero pues puedo factorizar alfa. Pero pues esto es 0 porque x1, x2, x3 sí están en W. Y esto es 0. Por lo tanto, en efecto, esta cosa está bien definida. Bueno, más bien, cae en W. Entonces, el producto está bien definido. Ok. Hasta ahorita, ¿dudas? No, todo bien. Ok. Bueno, ya está las OY y producto bien definidos, pero todavía hay que probar que cumple las 8 propiedades de ser espacio vectorial para que sea subespacio vectorial. Bueno. A ver. Para todo esto, pues a lo mejor defino sean x1, x2, x3, y1, y2, y3. Voy a ponerles nombres aparte para que también ahorita me vaya un poquito más rápido en algunas cosas. X igual a x1, x2, x3, y igual a y1, y2, y3, z igual a z1, z2, z3. Elementos de W sean alfa y beta, elementos de R. Bueno, entonces lo que sigue pues es checar las 8 propiedades de un espacio vectorial, ¿no? Recordemos que la primera, por ejemplo, pues es probar que X más Y más Z sea igual a X más Y más Z. Bueno, pero así, ¿no? Con esta configuración. Ahora, aquí en medio lo que tendría que hacer sería sustituir estos de aquí, sumarlos, asociar y todo.
¿Entra en algún caso, en algún punto en particular la condición para esa propiedad? Para poder llegar de aquí a acá, necesito la condición de que las entradas den 0. ¿Cómo ven? Porque antes ya chequé que si sumo 2 elementos, cualesquiera, entonces sumo 3 también y sumo 4 también, los elementos están en W. Entonces, esto sí está en W seguro, eso está en W seguro, ya está probado desde antes. Y entonces nada más tendría que probar la asociatividad. Pero, pues eso ya se tenía, ¿no? Desde R3. Esto ya era asociativo. Bueno, parece ser que no es necesario. Bueno, no necesita la condición para nada. Eso sería como hacer un trabajo ahí que ya hemos hecho antes para probar que R3 era un subespacio vectorial de R. La segunda propiedad, pues es más o menos algo parecido. Tengo que empezar con XY y tengo que llegar a Y más X. Nuevamente, esa propiedad incluso ya se tiene porque estas cosas están en R3 y en R3 ya pasaba esto. Pues ya está. La tercera sí dice que debe de haber un elemento que sea el 0 en el espacio vectorial. En este caso ahorita ya no es todo R3, sino es W. Y que se comporte como un neutro aditivo. Pero, ¿quién sería el 0 de W? ¿Qué tripleta de elementos se les ocurre? Bueno, de hecho ya lo había comentado. El 000. El 000. Ese está ahí en W, ya lo hemos dicho. Y bueno, el que X más el 0 W de justamente X, también como que no depende de las propiedades de W, dado que ya vimos que la suma sí está en W. Pues es que es el mismo que en R3. Entonces, de hecho, esto pues cambia así, ¿no? Y esto ya lo teníamos. El inverso, a lo mejor ese sí no lo hemos checado, pero casi el inverso de X pues, tiene que ser el que mismo que era el de R3, porque sumados tiene que darme el vector 0. Entonces, aquí sería a ver, ¿no? A ver, ¿cómo lo podemos primero? Ok. Tenemos que... menos x1, menos x2, menos x3 está en W, pues menos x1 más menos x2 más menos x3 es igual, por las propiedades que tenemos, a esto, que es esto, que es esto. ¿Vale? Entonces sí, por ejemplo, en el que tenía aquí Mauricio, si se fijan en el negativo de esa tripleta, pues también está en W. Ok. Bueno, entonces quiere decir que menos X está en W3, ¿no? Pero en W nada más le he puesto W. Y pues también tenemos que X más menos X, pues da el 0 de R3, pero pues fue el mismo que el 0 de W. Entonces ya está. Luego la 5 es sobre asociatividad en el producto de escalares por un vector. Pero pues lo mismo, como que no importa mucho, ya el producto sabemos que está bien definido y la asociatividad pues más bien se
se obtiene gratis desde que estas cosas están en R3 y estas en R. Lo mismo pasa con la distributiva sobre la suma de vectores. Y lo mismo con la distributiva sobre la suma en escalares. No hay mucho que probar, todo esto se hereda del original. Y finalmente la 8, que es que el 1 del campo por un elemento de W, del elemento W, pero pues si está en W, esto está en B, entonces, pues claro que se cumple. Entonces, como que las importantes son estas dos. Que el 0 se encuentre dentro del subconjunto y que los inversos aditivos se encuentren dentro del subconjunto. Porque todas las demás, si ya la operación de suma y producto está bien definidas, las demás se siguen porque se heredan de la original. Bueno, recuerden esta parte. Vamos a utilizar enseguida. Permítame tantito. Mm. Vamos a ver otros ejemplos muy rápidos.
Mm. 3, 4. Bueno, aquí estoy pidiendo unos elementos en las matrices 2x2 donde cumplan esas propiedades, ¿no? Que la entrada 1, 1 elevado al cuadrado sea igual al producto de la entrada 2, 1 por la 1, 2 por la 2, 1. ¿Me pueden decir qué elementos están W? ¿Alguno que esté, por favor? Sí, sería 2. ¿Se lo dicto por fila o por columna? Dígamelo. Ah, bueno, 2, 2, Ujú, 2 ujú. y esa 5. Ok. Voy a ponerle aquí un -2. Un poquito de variedad. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, este de aquí es un elemento que está en W. ¿Hay algún otro? ¿Que me pueden dictar, por favor? Mm, podría ser 0. Ajá. Y luego, pues, podría ser cualquier número, pues, 6, por ejemplo. Y luego Ujú, otra vez 0 ujú. y 8. Y 8. Ok, este también está en W. La suma está en W. Esta cosa está en W. Esta cosa también. La suma, No, ya no estaría en W. que es esta. Los más 6 son 8 y 13. Cuando elevo este cuadrado es 4 y eso no es igual a B por C. Esta no está en W. W es subespacio vectorial. No. No. ¿No? Ok. Entonces, W no es subespacio vectorial. De las matrices 2x2. Entradas en los reales. Mm, 3, 4, 5.
sea W en su conjunto de las matrices de 2 por 2 con entradas en los reales. Donde W son todas las matrices A, tal que la respuesta de A es igual a A. Estas matrices se llaman matrices simétricas, matrices cuyas transpuestas son iguales a A. ¿Me puedes decir algunos elementos que estén en A? ¿Quiénes estarían? Podría ser Perdón, no lo escuché. ¿Cuál? A ver, digan alguna ya si no es, pues ya, corregimos. se me ocurrió, por ejemplo, 900 08. Bueno, no, son de 2, sí. 08. Ahora sí. Esa es una. Otra, una que no tenga ceros. Uno, 2-1, uno. 2-1. Ah, Esta, a ver, sí estaría en W. no, Para estar en 2-1, W, 2. ¿verdad? 2-1, 1-2. Ok, sí. Si que la transponga, pues o sea, me voy a quedar la misma, ¿no? Se simétrica es por la diagonal principal. O sea, en W. Así, pues, viendo nada más, por ejemplo, si la sumo, la suma estaría en W. ¿Joven, sí o no? No, ¿No estaría en W? no, creo que no. Pero si la suma sería esta, ¿no? 11, 1, 1, 10. Sí estaría, ¿no? Pues sí. Si multiplico por un escalar, También estaría. pues también, ¿no? Parece que sí está en W. De hecho, W es un subespacio vectorial. De las matrices 2 por 2 con entradas en los reales. Vamos a dejar la demostración pendiente para ahorita que veamos el resultado de cómo, bueno, pues sí, un resultado que nos va a permitir rápidamente mostrar que algo es subespacio vectorial.
Espérenme. Ok, vamos a ir con otro ejemplo. Seis. A ver, aquí tengo un conjunto de polinomios. Bueno, mi espacio vectorial base es R2X, que son los polinomios de lo más grado 2 con coeficientes en los reales. Y W son los polinomios que estén en R2, que cumplan con esto. A la hora de valores en 0, me da 1. Por ejemplo, ¿qué elementos están en W? ¿Alguno que se les ocurra? Ya sin eso, corregimos. No sé, porque 5x más 1. 5x más 1. ¿Alguno de grado 2 que me puedan decir? X cuadrada más X más 1. Este de aquí es también uno que está aquí. Cuando esto es tuyo, más bien, sí. El valor de este polinomio cuando x vale 0 es 1 y, y el valor de este polinomio cuando x vale 0 también es 1. Entonces está en W. ¿La suma está en W? No, ya no profe. estaría. La suma ya no está en W. Porque esto pues es x cuadrada más 6x más 2. Y este no está en W, porque cuando sustituyo x igual a 0, pues esto ya no va. Está en W, está en W. W es su espacio vectorial. No, No. W no es subespacio vectorial de R2X.
Ahora sea W igual a un subconjunto de R2X, donde aquí tengo los polinomios que, que a la hora de evaluarlos en 1 me da 0. ¿Qué elementos están en W? Menos 8x más 8. Menos 8 más 8. Alguno de grado 2 me pueden dar. Tres x cuadrada menos x menos 2. Cuadrada menos X menos 2. 3x cuadrada menos x menos 2. Menos X menos 2. Y a la hora de evaluar en 1. Pues estos están en W. Por ejemplo, simplifico la suma, que sería 3x cuadrada menos 9x menos 6. No, más 6, ¿verdad? ¿Sí? Esto está en W. Sí. Sí. Algún múltiplo, por ejemplo, aquí menos 6x cuadrada más 2x más 4, sería esto por menos 2. Eso está en W. También. También. Entonces, W, no es la demostración, pero sí estamos en los ejemplos. W es un subespacio vectorial de R2X. La demostración. Algo que se me había pasado, que me pongo a mano antes de ver esta proporción de los espacios vectoriales, es una notación. BW, elementos de B, alfa y beta, elementos de K. Bueno, ya que tenemos asertividad en la suma de vectores, entonces, para ahorrarme algunos paréntesis, podremos estar escribiendo esto, y esto pues se refiere a esto, o a esto, según se requiera, ¿sí? Indistintamente. También tenemos asertividad en el producto por escalares, entonces cuando tenga esto, pues invariantemente me refiero o a esto, o a esto. Y finalmente también tengo versos aditivos. Entonces, también me defino la resta de vectores como un vector más el inverso del otro.
Ya me ahorro este paréntesis y aquí este cambio de signo y definiendo la resta. ¿Vale? Tenemos esa notación. Y ahora sí, la proposición. Volvemos al conjunto de B con W distinto del vacío. Entonces los siguientes enunciados son equivalentes. W es subespacio vectorial de B. Dos. Para todas W1, W2, bueno, así, para toda W, W1, W2 en W y para toda alfa en K. W1 más W2 está en W y alfa por W está en W. Y 3 para todas W1 y W2 en W y para todas alfa y beta en K. Alfa por W1 más beta por W2 está en W. Bueno. Entonces, lo que usted dice en esta proposición es que no tengo que probar que W es un espacio vectorial sobre K. Basta con que pruebe que es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto por escalares. O estas dos cosas en una sola, que sería con esta, que es que para cualquiera dos elementos, cualquier combinación lineal, no se llama combinación lineal porque es una suma de los dos elementos multiplicados por unos escalares, cualquier combinación lineal esté también en W. Y con eso será suficiente para hacer la demostración de que algo es subespacio vectorial. Bueno, no voy a poner la demostración completa, os voy a colocar las ideas principales. Igual me piden, son tres enunciados que son equivalentes, así que lo que puedo hacer es de 1 ir hacia 2, de 2 hacia 3 y de 3 hacia 1, o en sentido contrario, y con eso usted habrá probado que en efecto son equivalentes los enunciados. Voy a poner más sencilla en lo que lo he hecho. Ok, tal cual. De 1 a 2. De 1 a 2 ya no hay nada que probar. Si W es un subespacio vectorial de B, pues entonces estas cosas se cumplen, ¿no? Pues es algo que de por sí le pido algo para hacer subespacio vectorial. Que restringidas las funciones a la suma y al producto estén bien definidas. Entonces, esto ya no hay nada que hacer. De la 2 a la 3 también es bastante sencillo. Supongo que esto se cumple, habrá que probar esto. Y pues es bastante sencillo porque pues alfa por W1 y beta por W2 estarían en W porque se cumple esta propiedad. Y luego como se cumple esta, a lo mejor lo pongo todo. Agarro un W1, un W2 en W, un alfa y un beta en K. Y entonces por esa primera propiedad que tengo aquí, que estoy suponiendo que tengo en 2, que es esta, pues alfa por W1 está en W y también estaría beta por W2. Y luego por la otra propiedad que es la de la suma, pues entonces esta cosa más esta cosa estaría en W. Y con eso concluiría esta parte. Bueno, y la relevante o la más complicada es de 3 a 1.
Entonces, en la 3 yo nada más sé que tengo un subconjunto distinto del vacío y que cualquier combinación lineal cae de esos dos de elementos de W, vuelve a caer en W. Pero no sé si W es subespacio vectorial de B. Esta parte es la que quisiera yo verificar. Hay que hacer un montón de cosas, hay que checar que esté bien definida bajo la suma, bajo el producto por escalares y las demás 8 propiedades de un espacio vectorial. Entonces, suma y producto bien definidos. Y bueno, para esto, lo que yo tengo que hacer es que ver que W1 más W2 caiga en W. ¿Cómo podría ser? Yo necesitaría una combinación lineal de W1 y de W2. Aquí unos escalares, tal que esto sea igual a esto. Porque esta de aquí, esta que es combinación lineal, sí estaría en W. Estoy suponiendo que la 3 sí se cumple. Cualquier cosa que pueda ponerse como combinación lineal de cosas de W está en W. ¿Qué escalares se les ocurren? Que podría poner aquí para que esto sea igual. ¿2 y 4? ¿Qué? Bueno, quién sabe si existe el 2 en el campo, porque aquí no estoy hablando de lo real, sino de cualquier campo. Pero, ¿cómo? Si yo pongo aquí 2, supongamos que fueran los reales, ¿cómo es que esto sería igual a esto? Ah, no, 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 no. Me parece como, bueno, dándoles un tip de lo que acabo de decir, o sea, prácticamente tiene que ser un elemento que sepa que todos los campos tienen al menos ese elemento. Podría ser el 1 o el 0, ¿no? Pero el escalar 0 por un vector, ¿a qué sería igual? Ah, sí, eso sería 0, entonces sería el 1. El 1. En el campo, no importa quién sea el campo, ni cuál sea el espacio vectorial, cuando multiplico el 1 del campo por un elemento de espacio vectorial, es este de aquí. Entonces, bueno, sé que sí existe en W, así que esto de aquí es igual a esto por propiedades que tenemos de los espacios vectoriales. Entonces, ya está. Y tengo que probar también que alfa por W, pues está en W. Entonces, ¿qué puedo colocar aquí? Porque lo que sí está en W son combinaciones lineales. ¿Qué combinación lineal? Y bueno, por cierto, deben de ser de cosas W. Entonces, si yo estaría probando, si yo diría que W está en W, pues por lo menos, o a lo más sé que hay un elemento que se llama W, pero no sé si haya más cosas. Que va aquí para que esto sea igual. Podría ser el 1 del campo
¿Y el 0? Pero eso me daría 1 por W, me daría W. Y 0 por W me daría 0 vector. Y W más 0 vector me daría W. Yo quiero alfa por W. Ah, ¿Podría ser alfa medios en cada uno? Bueno, no sé si exista el medio, no sé si exista 2. Porque no sé cómo es el campo. Digo, los campos que hemos visto ahorita, pues, los reales sí tienen el medio y en los enteros módulo un primo, pues no existe el medio, pero podemos hablar del inverso del 2, ¿no? Pero, pues, bueno, son los que hemos visto, pero no sabemos si hay otro tipo de campos donde no haya cosas que tengan que ver con el 2. Bueno, por ejemplo, F2, donde nada más tengo al 0 y al 1, y es el campo más pequeñito que hay, ni está el 2. Pero está el 0 y está el 1, ¿eh? Y alfa tendría que ser alguno de esos, 1 o 2, 1 o 0, ¿no? Alfa es algún Entonces elemento, alfa y 0. pues alfa y 0. Entonces esto seguro da esto, y esta cosa seguro está en W porque es una combinación lineal de cosas que están en W. Entonces, bueno, pues está bien definida la suma y el producto. Y luego faltan las 8 propiedades del subespacio vectorial, pero las propiedades 1, 2, 5, 6, 7 y 8 se heredan. De B, ya que algo que sí siempre hemos pedido es que B es un subconjunto, W es un subconjunto de B. Entonces, la suma y el producto ya tenían todas esas propiedades en B y las cosas que están en W también están en B, así que todo eso se cumple. La propiedad 3, que es la de que haya un elemento como el 0, es algo que sí tenemos que checar. Un elemento que de por sí ya hace lo que tiene que hacer el 0 de W es el 0 de B. Entonces, si el 0 de B está en W, ya le hicimos. El 0 de B se puede poner como combinación lineal de cosas de W. Yo sé que en W hay algún elemento, por lo menos, porque debe ser algún elemento W. ¿Cómo logro esto? ¿Qué elementos van aquí? Puedo poner cualquier cosa que esté en el campo, ¿eh? ¿sería menos alfa y alfa? Menos alfa y alfa. Sí, donde alfa es un elemento del campo y debe tener un inverso aditivo. Otro más sencillito. 0, 0. 0, 0, ¿no? Porque de hecho lo que quieres con el alfa y menos alfa es que pueda factorizar W y me dé el 0 del campo, ¿no? Que sé que sabemos que el 0 del campo por cualquier cosa me da el 0 vector de B y pues ya, eso estaría en W. Entonces ya con esto ya la hice, ¿no? Entonces nada más tomamos al 0W, que sea el 0 de B. Y la propiedad 4 es la del inverso. Yo quisiera que W, menos W, el cual sí está en B,
también estuviera en W. A ver, digo que menos W está en B, porque W está en W. W minúscula en W mayúscula. Y W es un subconjunto de B. Entonces, este de aquí está en este de acá. Y en este de acá sí hay un inverso aditivo, ¿no? Que se llama menos W. Lo que me interesaría es que menos W también estuviera en W. No solo en B, sino en W. Necesitaría yo poder colocar a W como una combinación lineal de cosas. ¿Cuáles? Pues tendría que ser -1 del campo y 0 del campo. El 1 del campo existe, entonces su inverso aditivo también existe en el campo. Y bueno, el 0 también existe en el campo, entonces, no importa cuál es el campo, ya, ahí está. Y con eso se quedaría la demostración que de 3 se sigue 1 y mi proposición que está por acá es una verdadera. Bueno, vamos a dejarla aquí, entonces en la siguiente clase vemos cómo esto lo puedo aplicar para los dos casos en donde quedó pendiente la demostración. Y en general, cuando nos pidan probar que hago subespacio vectorial de otra cosa, puedo hacer cualquiera de estas dos y ya no tengo que hacer todo esto, ¿no? Nada más tengo que checar que es cerrado bajo la suma y bajo producto por escalares, o en una versión más pro, que es cerrado bajo una combinación lineal. Y ya con eso termino. Les recuerdo que está la lista 2 por entregarse el próximo miércoles y que el examen es el jueves. ¿Vale? Posiblemente mañana pueda tener otra sesión de declaración de dudas. Les aviso por Facebook para ver si, bueno, quien pueda conectarse, ahí lo podemos checar. ¿Vale? Profe, gracias. ¿Alguna? Sí, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Vale. Nos vemos. Bye. Hasta luego, profe.